Entonces, la clase de hoy, mis amados hermanos, se refiere a la doctrina de la elección. La doctrina de la elección es en la teología uno de los temas más importantes y también uno de los temas que ha traído más controversias, debates, reflexión a lo largo de toda la historia de la iglesia realmente. Hoy en esta clase nosotros vamos a explorar un poco la doctrina de la elección. Ah, Vamos a basarnos en textos que los vamos a analizar hermenéuticamente y también vamos a hacer una exégesis de las escrituras para poder entender mejor los textos y poder entonces hacer un análisis un poquito más detallado de lo que dice la palabra de Dios a respecto de la doctrina de la elección. Una de las cosas que tenemos que resaltar es que la elección tiene una gran relación con lo que son los decretos de Dios. Acuérdense que la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de los decretos de Dios. Estos decretos de Dios, como analizamos la semana pasada, uh, son todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Uh, a respecto de su voluntad en relación a todo lo que Él desea que se haya hecho, entonces Él lo ha hecho. La elección, los decretos de Dios consisten en que Dios ha hecho todo de acuerdo a su voluntad y que no hay absolutamente nada que acontezca o que venga a acontecer que no esté debajo de la soberanía y de la voluntad de Dios. La elección divina no es una simple previsión del futuro, sino que también está anclada en los decretos soberanos de Dios, o sea que actúa conforme a su voluntad y no está condicionado a ninguna respuesta humana, ¿verdad? Eso es lo que fuimos aprendiendo nosotros en la clase pasada en relación a los decretos de Dios. Dios no consulta con nosotros su plan, sino que Él ha determinado a través de su consejo qué es lo que va a hacer y ya lo estableció. Y todo lo que acontece está obedeciendo a este decreto de lo que Dios ya ha establecido desde el principio. ¿Ok? Esto es muy importante que entendamos. Hay un texto en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, que es un texto muy importante que pienso yo que debemos leer. Si pueden abrir ustedes sus Biblias ahí, Romanos 8, 29 y 30, yo lo voy a leer de aquí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, mire qué importante es este texto, pero este texto trae ciertas palabras claves que nos van a enseñar algunas cosas importantes. Por ejemplo, dice primero, porque a los que antes conoció, y la palabra conoció en el lenguaje original se, se usa la palabra prognosco,
Y prognosco no solamente implica que hay un conocimiento anticipado, sino que hay una relación íntima con la persona a lo cual él se está relacionando, en este caso, en relación a Dios, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la elección, conocer se refiere al amor especial y previo de Dios en relación al pueblo que Él escogió. Esto es muy importante, porque muchas personas están enseñando que sí, que Dios eligió y también predestinó, pero que Él entonces eligió de acuerdo a su presencia, es como es lo que dicen así, ¿no? O sea que Dios vio como a través de de una máquina del tiempo, ¿no? Ve al futuro y consigue ver a las personas que creerían, a las personas que actuarían, que responderían positivamente al llamado del Evangelio, y entonces a estos, según estas personas dicen, Él los llama porque los vio primero, los conoció de antemano y se dio cuenta que eran estos los que iban a decir sí al llamado del Evangelio, y entonces son a ellos los que predestina, ¿no? Y escoge. Pero no dice eso la palabra de Dios. La palabra prognosco no significa que él usó este atributo de Dios de conocer todas las cosas de antemano, que él no utilizó este atributo para tomar su decisión en relación a las personas que iba a escoger. En ninguna parte de la Biblia donde dice que Dios escogió, asevera, afirma de que Dios escogió basado en que Él vio primero de antemano o a través de su presencia que las personas iban a responder positivamente y por esta razón entonces las escogió. Eso sería lo mismo que decir que que la elección de Dios y la predestinación de Dios es un resultado de nuestras acciones. O sea, como vio Él que nosotros estaríamos respondiendo positivamente, entonces nos, nos escogió, entonces nos predestinó. Y no es eso lo que la Biblia dice. Al contrario, la Biblia dice al contrario. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 9, y quiero compartirles esto, voy a ver si puedo compartir las escrituras aquí con ustedes, porque sería excelente si puedo compartir las escrituras aquí. Dame un segundito. Aquí está. Tengo el texto aquí de la Biblia. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a leer el texto a partir del versículo 9, del versículo 10 en adelante, para ser más rápido. Dice, Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido, o sea, todavía no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama,
se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, observen bien el texto. Aquí están hablando aquí habla de la elección, ¿verdad? Muchos dicen, no, pero aquí está hablando de la elección de un pueblo, ¿no? En relación a Jacob y a Esaú, pero eso no es completamente correcto, porque el versículo 24, si no, déjeme ver, el versículo, ahorita lo encuentro, sí, versículo 24, sí está muy bien. Dice aquí, mire lo que dice el versículo 24. Dice, versículo 22 en adelante. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Ve? ¿Entienden la palabra preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, ¿ves? Para gloria, a los cuales, ahora el 24, también ha llamado, hablando de los vasos de misericordia, ¿no? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice claramente el texto, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Está clarísimo eso aquí. A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, cuando el texto habla aquí de la elección, no se está refiriendo al pueblo de Israel solamente, porque dice más adelante a nosotros. Y dice no solo de los judíos, sino de los gentiles, o sea, a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y entonces hay una cosa importante aquí. Este texto que dice el versículo 9, el versículo 11, mejor dicho aquí, más bien es un principio que muestra cómo Dios actúa en relación a la elección. O sea, el texto está enseñando que Dios actúa su elección basado en sí mismo, no basado en aquello que pueden hacer o podríamos hacer nosotros en el futuro. No nos escogió porque vio hacia el futuro y nos vio diciendo, sí, yo quiero a Cristo. No, porque el texto es claro, sino porque cuando usa el ejemplo de, de Jacob y Esaú, porque en el versículo 11 dice claramente, pues no habían aún nacido, ¿ves? Como nosotros también cuando nos escogió, no habíamos nacido, ¿se dan cuenta? Dice aquí, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Por qué el apóstol Pablo escribiría esto si no quisiera resaltar la forma como Dios escoge? ¿Ve? Porque él está hablando de que escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Y entonces enseña aquí cuál es el criterio que él, Dios, utiliza para la elección. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien y ni mal. Y ahora explica claramente aquí. Miren lo que dice aquí. Para que el propósito, presten atención aquí, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras. ¿Ves?
no por lo que iba a hacer Jacob y Esaú. Dios no escogió a Jacob porque él vio adelante y vio a Jacob haciendo lo bueno y a Esaú haciendo lo malo. No dice eso la palabra. Al contrario, dice, no habían hecho ni bueno ni malo todavía. Para que los dos, entiéndeme bien, lo que Pablo está resaltando es que eran dos hermanos. Mire qué interesante es esto. Eran dos hermanos mellizos, gemelos, exactamente iguales los dos, del mismo padre, de la misma madre, no habían todavía nacido, compartían el mismo útero, ¿ves? No habían hecho ni bien ni mal, los dos eran exactamente iguales. No había ninguna razón por la cual Dios escogiera a Jacob y no a Esaú. No escogió a Jacob porque era mejor que Esaú, ¿ves? Ni tampoco reprobó a Esaú porque era peor que Jacob, porque ninguno de los dos había nacido, ni tampoco ninguno de los dos había hecho nada bueno, ni tampoco nada malo, es lo que el texto dice. Y entonces dice que el propósito de Dios conforme a la elección era no por las obras, sino por aquel que llama, o sea, por su propia voluntad. Entonces Dios escoge, sino por el que llama, y en este caso se refiere al Señor. ¿Se dan cuenta cómo es importante el texto? Cómo el texto enseña que la elección de Dios no está basada en absolutamente nada que nosotros hayamos hecho o iríamos a hacer a futuro. La presencia de Dios no fue, no fue cambiada, su decisión no fue alterada porque nos conoció de antemano. No dice la Biblia eso. La Biblia dice que Él escoge basado en su propio criterio. No es conforme a las obras, sino del propósito del que llama, dice claramente el texto de Romanos capítulo 9 y versículo 11. El texto está clarísimo, clarísimo realmente, y es algo que nosotros debemos entonces entender aquí, que es importante, porque esto muestra que los mellizos no hicieron nada para ser escogidos. Más bien decía un grande hombre de Dios, dice, yo no me extraña, decía él, aquí algo bien profundo, no me extraña el hecho de que Dios haya rechazado a Esaú. Eso no le extrañaba, pues porque todos los hombres nacemos ya en pecado, decía él. No me extraña. ¿Por qué Dios rechazó a Esaú? Porque igual tenía que todos nacemos en pecado. Lo interesante, decía, es por qué él escogió a Jacob. Si Jacob era exactamente igual a Esaú, no tenía nada de especial en él. Pero la Biblia resalta que la elección no es conforme a las obras, sino conforme al propósito de Dios. ¿Se dan cuenta? Conforme al propósito de Dios, que esto es muy importante, que lo entendamos. ¿Ves? Entonces, por eso cuando el texto de Romanos dice que a los que antes conoció, la palabra prognoscó significa más bien que Él sí nos conoció a nosotros, porque nos estaba escogiendo, obviamente, porque nadie escoge algo sin siquiera saber de qué se trata, ¿verdad? Sin poder conocer lo que está escogiendo, obviamente. Entonces, no, sí nos conoció, pero ese conocimiento previo
no determinó que nos elija para salvación, como dice el texto de Romanos, que lo explica. Por eso que un fundamento importantísimo de la hermenéutica, o sea, del arte de la interpretación, es que la Biblia se explica por ella misma. ¿Ves? La Biblia se explica por ella misma. Entonces, aquí aparentemente las personas piensan, ya ves, primero los conoció y después los predestinó. Eso quiere decir que los predestinó por algo que no dice el texto que fue por algo, nomás dice que los conoció. Pero más adelante, entonces en Romanos, él explica el texto claramente de que lo que determinaba la elección de Dios por las personas no eran las obras, sino el propósito de quien llama, el propósito de quien llama. Y en este caso es Dios que tiene su propósito. Qué interesante. Entonces eso es lo que significa prognoscou, que significa conoció. ¿Ves? Y también ya hemos visto algunas palabras en la clase pasada, porque dice, porque los que antes conoció, prognoscou, ya lo explicamos, también los predestinó. La palabra priorizó significa determinar el fin antes del tiempo. ¿Ves? O sea que básicamente él estableció ya lo que va a acontecer con cada uno de nosotros. Eso ya está establecido. Qué interesante es eso. ¿Ves? Y hay una cosa que me llama en el texto de Romanos también. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Ves? Entonces, el llamado del evangelio, porque es aquí se refiere al evangelio, porque Dios nos llama a través del mensaje del evangelio. Entonces, el texto de Romanos dice claramente que a los que predestinó, a estos llamó. Entonces, ¿a quiénes Dios llama a través del mensaje del evangelio? Llama a aquellos que los predestinó. ¿Ves? Los llamados por el evangelio son aquellos a los cuales Dios predestinó, porque el texto es claro que la predestinación precede al llamado. ¿Ves? O sea que es antes del llamado. Dice bien claramente el texto de Romanos 8, 29 y 30. Dice, a los que predestinó, a estos los llamó. ¿Ves? Qué interesante. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios te predestina para salvación y lanza el mensaje del evangelio, entonces ahora tú vas a poder entender el mensaje. No todos lo entienden. Lo entienden aquellos que fueron elegidos por el Señor, a los cuales Dios trabajó en su vida para que puedan entender a través del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y todavía dice más el texto de Romanos capítulo 8. Dice más, dice así, y a los que llamó, a estos también justificó. Romanos 8, 29 y 30. Estamos ahí. No sé si tienen las Biblias abiertas. Dice, a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, ¿qué significa la justificación? Significa que Él nos está salvando, librándonos de la condenación del pecado a través de hacernos justos delante de Dios. ¿Ves? ¿A quiénes hizo justos? A los que llamó, que antes ya los había predestinado y elegido. ¿Ves? Entonces, es una secuencia. Esto le llaman la cadena de oro de la Biblia, porque exactamente es eso, es una secuencia bastante clara y lógica. Y dice más todavía, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, los que va a llevar a la gloria. ¿A quiénes va a llevar a la gloria el Señor? A los que justificó. ¿Y a quiénes justificó? A los que llamó. ¿Y entonces a quiénes llamó? Llamó a los que predestinó. ¿Se dan cuenta? Y a los que eligió. Entonces,
hay una secuencia que nos muestra que Dios ha decidido elegirnos, hermanos, para salvarnos, para justificarnos y para llevarnos a la glorificación. Esto es lo que hace parte del decreto de salvación de Dios para nosotros. Dios ha decretado salvarnos. Y como aprendimos en la clase pasada, el decreto de Dios se cumple. Dios no decreta nada que no se puede, que no se va a cumplir. Lo que Él decreta se cumple. Entonces Él decretó salvarnos. Por eso hizo este plan que acabamos de nombrar. ¿Ves? ¿No es interesante? A los que conoció, predestinó, a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y todos son los mismos, si te das cuenta. Es el mismo grupo. ¿Ves? El mismo grupo. Los que fueron elegidos, los que fueron predestinados, los que fueron llamados, los que fueron justificados y los que fueron glorificados. Es un solo grupo. Aquí no hay varios grupos. Es un solo grupo al cual él está llevando en una secuencia aquí, que esto es muy, muy importante que lo comprendamos aquí. ¿Ok? Qué interesante es esto. Entonces, luego tenemos Efesios 1, 4, 5. ¿Se acuerdan del texto de la semana pasada que lo vimos por partes también? Que es interesante porque dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese texto lo vimos en la semana pasada con bastante detalle. Ya no lo voy a tocar ahorita para no uh, demorarnos en la clase, ¿verdad? Pero ese texto es bastante claro. También hay una secuencia ahí, ¿verdad? Que ya la vimos la clase pasada. El que no se recuerda solo tiene que ir al video y ahí en el video está en YouTube, ¿verdad? Y ahí está bien claro lo que nosotros desenvolvimos sobre el texto de Efesios 1, 4, 5, que es el texto, es bastante importante que lo entendamos. Algunas personas piensan que el texto de Efesios 1, 4, 5 es un texto que es, como decir así, que habla de forma corporativa, o sea, para toda la iglesia en sí, ¿no? Pero aquí no dice que Dios está escogiendo a un grupo, Él dice, nos escogió, dice, ¿ves? Y se refiere el verbo eklegomai, es un verbo que indica una acción personal y específica. ¿Ves? Eklegomai significa una acción personal y específica. O sea que cuando Dios dice que nos escogió, se refiere a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Amén. Hay un texto en el capítulo 6 de Juan que me gustaría tocar con ustedes con bastante cuidado, que vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. Vamos otra vez a la Biblia. Vamos otra vez a la Biblia. Ok. Vamos a intentar buscar aquí Juan capítulo 6. Ok. Juan capítulo 6. Y vamos a ver el versículo 44. Juan 6, 44. Vamos al texto grande. Juan 6, 44. Dice aquí claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese texto es bien interesante y la misma idea se repite
en Juan 6:65 y en Juan 6:37. Son 3 versículos donde el Señor afirma que nadie puede venir a Él por su cuenta. ¿Ves? En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, lo que el Padre me da es el que viene a mí, dice claramente. En Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en el 6:44 es el texto que estamos leyendo aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 3 veces en el mismo capítulo repite de que las personas no pueden venir a Dios al Señor por su propia cuenta. ¿Ves? Si hacemos un análisis exegético de este texto, nos vamos a dar cuenta que cuando dice ninguno puede, ahí las palabras que están usando ahí es eudeis dunatai, es un término griego, eudeis dunatai. Eudeis significa ninguno, ninguno. Y este ninguno es lo que se llama de un negativo absoluto universal. O sea, cuando él dice que ninguno puede venir, se refiere a que no hay ni una sola persona en el mundo que pueda venir a él por su propia cuenta. ¿Ves? Eso es lo que significa eudeis, ninguno. Ninguna persona puede venir por su propia cuenta, y ahí están incluidos todos los seres humanos. Nadie, absolutamente nadie, puede venir por su propia cuenta. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio y decidimos decir quiero a Jesús, sí quiero a Jesús, eso aconteció porque Dios ya había hecho una obra previa en nosotros antes de que nosotros hagamos esa decisión. ¿Ves? Eso es lo que enseña la Biblia. Porque si no hubiera habido esa decisión previa por parte de Dios, y es lo que vamos a ver en las clases pasadas, lo que significa la regeneración, ¿ves? Lo que significa el arrepentimiento y cómo viene eso, la fe y cómo viene eso a nosotros. Si no entendemos esto, siempre vamos a pensar, porque así es el ser humano. El ser humano quiere él tener el control de su vida y de su decisión. Por eso él dice, no, yo fue el que decidí ir a Cristo por mi cuenta. Y la Biblia dice que ninguno puede hacer eso. La Biblia dice que ninguno puede venir al Señor por su propia cuenta. Ninguno, eudeis, es un negativo absoluto universal. Nadie significa nadie. Ninguno significa absolutamente ninguna persona puede venir al Señor Jesús por su propia cuenta. Y luego viene la otra palabra, puede. Mira, puede, de donde viene, es la palabra dinatai, dinatai, ¿ves? Que significa tener la habilidad. Eso es lo que quiere decir realmente tener el poder, pero de habilidad. Es tener la habilidad de venir al Señor. O sea, ninguno puede tener la habilidad por su cuenta de venir al Señor. Eso es lo que está queriendo decir aquí a Dinatai, puede. Ninguno puede tener la capacidad por su propia cuenta, ni la habilidad por su propia cuenta, o ninguno puede ser capaz por su propia cuenta de venir al Señor. Eso es lo que enseña el texto. Lo que pasa es que hay que ir un poquito más profundo. Si uno, ya el texto
literalmente en español, es claro ya. Dice, ninguno puede venir. ¿Qué significa ninguno? Pues ninguno, nadie. Y en el original es mucho más profundo todavía, porque significa que absolutamente nadie tiene la habilidad o la capacidad de por su propia cuenta venir al Señor. Eso no va a pasar. ¿Se dan cuenta? Y entonces, por eso que aparece es lo que se llama un condicional negativo, que es este, dice, sí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, ¿verdad? Entonces, sí, eso significa en el griego, ¿no? En mí, o sea, si no fuere traído por el Padre. ¿Se dan cuenta? O sea que la palabra es muy, muy clara. Cuando se estudia a profundidad, se puede comprender lo que el texto realmente quería decir. Eso es lo que se llama exégesis. Ex es sacar, ¿verdad? El exégesis es lo que hace, sacar el significado del texto, de lo que realmente quería significar para los destinatarios originales, para quien se escribió originalmente, para las personas que podían entender el lenguaje original griego en esa época. Ellos lo entendían exactamente como les estamos diciendo que dice el texto original griego. ¿Ves? Ya cuando está transliterado para el latín y luego después para el español y etcétera, entonces obviamente traducción no puede hallar las palabras completamente exactas de la expresión de lo que quería decir realmente el texto en su expresión original. Cuando Juan escribió esto, él quería decir que nadie tiene absolutamente la habilidad de por su propia cuenta venir al Señor, si no fuere primero traído por el Padre. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa? Que el Padre es el que elige, lo acabamos de ver. Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos predestinó y entonces nos trajo al Hijo para que a través del Hijo nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y pasar para la santificación y así por delante alcanzar, poder llegar a su presencia, ser adoptados como sus hijos. ¿Se dan cuenta el plan perfecto de Dios? Esto es muy importante que se entienda para que podamos comprender la elección. La elección no es hecha por cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, sino que Dios decidió escogernos nomás por su propia voluntad. Y esto es una de las cosas que personalmente me traen una mayor satisfacción, ¿verdad? De que si yo hubiera tomado mi decisión por mi cuenta, no hubiera sido tan satisfactorio como decir, no, sino que Dios fue el que decidió salvarme a mí. Fue Dios quien decidió a mirar hacia mí. Qué interesante, ¿no? Y salvarme y hacer todo ese plan redentor para poder yo hacer parte de su familia y ser adoptado como hijo. Esto es algo que realmente es fantástico, realmente. Es algo que increíble, como debemos entenderlo así. Entonces, una de las cosas importantes aquí, ¿verdad? Jonathan Edwards decía que uh, la elección soberana de Dios
la elección soberana de Dios destaca la soberanía de Dios sobre nosotros, su voluntad para con nosotros. Qué interesante es esto, ¿eh? O sea que es lo que Dios realmente quería hacer para nuestras vidas. Eso nos da una seguridad mucho más grande, ¿no? Saber que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios, quien la, quien la planeó, quien la puso por obra, la ejecutó, quien hizo toda la obra para que nosotros seamos ahora sus hijos. Y la Biblia dice que Él continúa operando en nosotros, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea, el Señor está trabajando en nuestras vidas. Él ha hecho un plan donde nos va a llevar a un final, a un término feliz, final, que es muy importante que todos nosotros entendamos aquí. Amén. Qué interesante es esto. Cuando entendemos un poquito más lo que es la elección, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo la obra y no fuimos nosotros uh, para salvarnos a nosotros mismos. San Agustín defiende la elección incondicional, afirmando que Dios elige a algunos para la salvación sin tener en cuenta los méritos humanos. No ha tenido en cuenta las obras, como ya lo vimos en Romanos capítulo 9. ¿Ok? Y Juan Calvino dice que algunos son elegidos para salvación, mientras que otros, dice, no fueron elegidos. Y dice los cuales esto subraya la soberanía absoluta de Dios en este caso. En el libro de Romanos, capítulo 9, vamos a Romanos otra vez, aquí en el texto, vamos a buscar Romanos, capítulo 9, otra vez, y vamos a leer unos textos que son importantes para comprender esto un poquito mejor. Mira lo que dice aquí. Si leemos todo el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 8 y 9, nos vamos a dar cuenta que Pablo utiliza varias figuras aquí para mostrar la elección de Dios. Usa la figura de Jacob y Esaú, que ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 15, pues a Moisés dice, ahora usa el ejemplo de Moisés, ¿ves? Romanos 9:15. Ahora usa el ejemplo de Moisés. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy clara las escrituras en relación a esto. Y eso es lo que le dice a Moisés también. Y luego pone el ejemplo de Faraón. ¿Ves? El ejemplo de Faraón, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces muestra que Dios decidió que Faraón endureciera su corazón para que su gloria se manifestase, él salvando a su pueblo de las manos de Faraón. Bien claro es el texto. ¿Ves? Entonces, Dios utilizó la dureza del corazón de Faraón, como dice el texto claramente, los entregó a una mente reprobada. ¿Eh? Lo que dice el texto de Romanos capítulo 1. Es importante leer el texto completo para que podamos comprender. Y más adelante hay otra cosa más aquí, ¿ves? Dice, de manera que, versículo 18, de manera de que
de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ves? Qué interesante es esto. Qué interesante. Y parece un poco arbitrario, ¿no les parece? Hay muchas personas que dicen, no, Dios no puede ser así. Es muy injusto. Eso es lo que dice la gente. Es muy injusto. Mira lo que dice el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene, dice, potestad, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mira. Y luego dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, él quería mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Ven? Y luego el 23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó, miren, de antemano para gloria. ¿Ves? Eso es la elección. A los cuales también ha llamado. El llamado, después de los elige, después los llama, como leímos hace rato en el texto. Dice, a los cuales también ha llamado. ¿A quiénes? Dice el texto, y esto me encanta. Esto es a nosotros. Nosotros, hermanos. Dios es el que decidió salvarnos a nosotros. ¿Ves? No porque éramos buenos, no porque íbamos a decir que sí o que no, no porque íbamos a hacer buenas obras en el futuro, porque Él vio eso y entonces nos escogió. No dice eso el texto. El texto dice que Él tiene el poder sobre el vaso, sobre la masa, sobre el barro. Y Él tiene el poder para hacer unos vasos de misericordia. Y dice, Él preparó de antemano para su gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, ¿ves? Sino también de los gentiles. Todas las veces que la Biblia habla y junta a los judíos y a los gentiles, se refiere a nosotros, a la iglesia. ¿Ves? A la iglesia, a los que no éramos nada, a los que vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios decidió hacernos su pueblo. Mire lo que dice el versículo 25. Ahora uso el ejemplo de Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. ¿Ves? Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, nosotros, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Ves? ¿No nos adoptó el Señor para hijos? Está bien claro. En el lugar donde se dijo, no soy pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Mm? Qué interesante es el texto. Entonces, solamente que tenemos que comprender el texto bastante claramente para que podamos nosotros entender lo que Dios está haciendo en relación a nuestras vidas, hermanos. Dios ha decidido escogernos y salvarnos, no por nada que nosotros hicimos, no por obras,
no porque en algún momento íbamos a hacer algo bueno, sino porque fue su voluntad, su beneplácito, su deseo de hacerlo y salvarnos a nosotros. La doctrina de la elección es un recordatorio de la soberanía y de la gracia de Dios. No somos elegidos por mérito o decisión humana, sino según el propósito de su voluntad. Esta doctrina nos llama, hermanos, a adorar a Dios por su gracia inmerecida. Nos humilla ante su grandeza y también nos impulsa a vivir en gratitud por su obra redentora en Cristo Jesús. Que esta comprensión, mis queridos alumnos, de la elección nos lleve a un mayor amor y también una mayor reverencia hacia Dios, quien nos eligió, hermanos, antes de la fundación del mundo, para ser sus hijos adoptivos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por eso. ¿Qué les parece?